Sí, estuvimos acá en Concepción del Uruguay. Se hace por primera vez el curso de formación de instructores en defensa personal, que por ahí es la forma más clara de decirlo, pero es autodefensa y seguridad ciudadana, que es un poco más apuntado a lo que es la teoría en cuanto a cómo la persona tiene que desenvolverse en la prevención, en la interacción dentro de una situación real. Pero muy apuntado a lo que es la manera de desenvolverse en la vida cotidiana y cómo así vivir mucho más tranquilo. Claro. Entonces recibimos acá postulantes a instructor de varias partes del país que vinieron de Bariloche, de General Pico, de Mercedes, Buenos Aires, de Capital, a ver si, y de acá en Entre Ríos también había gente de Paraná, Concordia, Chajarí. Dentro de eso, todas personas con experiencia dentro de lo que es las artes marciales y la seguridad. Había licenciado en seguridad, había gente que era licenciado en psicología, del servicio penitenciario, de la Policía Federal, de Gendarmería. También todos ellos eran instructores o practicantes de artes marciales, que había cinturones negros de taekwondo, de judo, de jiu-jitsu, gente con experiencia para capacitarse y formarse en la parte de la defensa personal que abarca a la sociedad en general, ya no al deportista o al que tiene ganas de entrenar duro, digamos, sino que más bien al que quiere, está preocupado por su seguridad, al ciudadano que no le interesa el transpirar o el entrenar, sino... O sea que es algo más teórico de lo que se ha dado que práctico. Claro, digamos que para sí, los instructores en el curso ese sí practicaron, tuvieron parte física de entrenamiento físico, pero dentro de ese marco se dio el día sábado un seminario abierto al público en el cual los postulantes instructor vieron la manera en que se desarrolla este tipo de clase, que es diferente a la actividad deportiva, y asistieron más de 40 personas acá en Club Baja Grande que vieron un seminario de casi 3 horas fueron, en el que vieron el contenido total del curso, no así en profundidad porque es imposible profundizarlo, pero el objetivo era que conocieran realmente qué es todo lo que necesita saber alguien para defenderse o para vivir más seguro, no... Porque uno cuando habla de defensa personal piensa únicamente en defenderse si te agarran, que si te quieren golpear, y no, en realidad acá en el curso se ve desde la prevención con cuestiones conceptuales, no el consejo fácil, sino conceptos que te sirven para vivir más seguro en general, cómo desenvolverte cuando tenés una persona agresiva delante, porque siempre hablamos de violencia y de inseguridad, no solamente del intento de robo, sino también de la inseguridad, la violencia en general, ya sea familiar o demás. Es lo que se vive diariamente, ¿no? Uno en la esquina, en una esquina, ¿no? Cuando sucede ese encuentro entre dos conductores que se tocan bocina o se agreden por no dejar el paso, ¿no? Sí, tal cual, justamente ahí de aprender cómo pararse, qué decir, qué no decir, cómo no generar más violencia tratando de contenerla. Al mismo tiempo también se ve cómo defenderse físicamente de una manera realista y efectiva, pero sin dejar de tener en cuenta que las situaciones reales tienen consecuencias, no es que le levantan la manito al ganador y termina como en un deporte, sino que acá hay consecuencias reales, desde primeros auxilios, trato con la policía, los deberes y obligaciones que tiene todo ciudadano, lo que es la ley de legítima defensa, saber, por ejemplo, que va a existir un síndrome de estrés postraumático y todo ese tipo de cosas que hacen a la seguridad en general, todo lo que es la autodefensa o la autoprotección. SPAD es una organización fundada en Argentina, hoy con presencia en varios países y más de 25 instructores certificados, que se especializa en brindarle a cualquier ciudadano honesto y responsable cursos sobre cómo prevenir y cómo protegerse a sí mismo o a terceras personas de las situaciones de violencia y de inseguridad que se viven hoy en la actualidad. Nosotros estamos de acuerdo a que los ciudadanos reclamen a los gobernantes políticas de seguridad, pero también creemos que tienen que tomar conciencia de que si hoy les pasa una situación de violencia e inseguridad, no va a haber ningún gobernante, ningún político, ni siquiera un policía que al lado de ellos para protegerlos en ese momento, en ese mismo momento.
pena cuando vemos una noticia en la televisión o leemos una noticia en el diario de una víctima que murió o sufrió heridas graves en una situación de violencia y de inseguridad, porque sabemos que si hubieran sabido al menos un poquito de lo que enseñamos en los cursos, posiblemente hoy esas personas estarían vivas o no hubieran sufrido las heridas que sufrieron. SPAD es un método integral. La mayoría de los cursos que se ofrecen en el mercado apuntan más que nada a la parte física. Nosotros entendemos que para realmente que una persona promedio pueda protegerse de la mayoría de las situaciones de violencia y inseguridad, tiene que ir mucho más allá que la parte física. Por lo tanto, SPAD incluye en cada uno de sus cursos un aprendizaje de 4 etapas y de un factor que influye en absolutamente todas las etapas. Estas 4 etapas son saber cómo prevenir una situación de violencia, saber cómo evitar lucir como una buena víctima, cómo detectar peligros y poder evitarlos a tiempo, cómo estar siempre predispuesto a evitar situaciones de peligro, cómo evaluar mis riesgos personales para poder tomar medidas. También cómo interactuar en una situación, cómo hablarle a un criminal, a un delincuente, a una persona agresiva, cómo negociar con un delincuente, cómo disuadir a una persona agresiva. Por supuesto se enseña también cómo defenderse físicamente, pero de un modo muy práctico, muy realista. La idea es que todo lo que se enseña a nivel de defensa física lo puede hacer cualquier persona. También se incluye en los cursos cómo abordar las consecuencias inmediatas a haber vivido una situación de violencia. Y el factor que influye en absolutamente todo es el factor psicológico y emocional. En los cursos siempre se toca y se entrena el tema de cómo abordar los miedos, cómo manejar los miedos en la situación, cómo controlarme emocionalmente y cómo evitar sobre todo bloquearme mentalmente en la situación de violencia. SPAD es un método en constante actualización. Los instructores están todo el tiempo investigando a fondo estas cuestiones, testeando conocimientos, testeando cada una de las cosas que se enseñan. Está formado por un equipo multidisciplinario de profesionales que entre todos colaboran para armar el mejor programa posible. Más actualmente hemos logrado certificaciones internacionales muy importantes, la cual la más importante es la de Blauer Tactical Systems del canadiense Tony Blauer, y también más recientemente tenemos una asociación con Kid Power International, que es una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial en enseñarle a niños pequeños hábitos sobre seguridad. Vamos. Ya. Vamos así. Ahora no tengo apoyo. SPAD ofrece cursos para diferentes necesidades. La idea es que cualquier persona con necesidades de seguridad tenga en SPAD algún curso, alguna capacitación que le sirva. Cualquier persona puede aprender SPAD porque cualquier persona puede ser víctima de una situación de violencia e inseguridad, y es nuestro desafío buscar una manera de que esa persona pueda defenderse o pueda protegerse en la situación. Pero además SPAD se basa muy fuertemente en el SPEAR System de Blauer Tactical Systems. SPEAR es el único método que está avalado en 5 continentes a nivel médico, que se basa en la genética y en la biomecánica humana, entendiendo o estudiando cómo reacciona el cuerpo humano, cómo reacciona el ser humano ante situaciones de violencia, y utilizando esos conocimientos en pos de mejorar la capacidad de protegerse de un ser humano. Por lo tanto, como todos somos seres humanos y todos tenemos la misma genética, biomecánica, los mismos instintos, entonces todos podemos aprender realmente a ser efectivos al momento de defendernos físicamente. La principal metodología que tratamos de utilizar en los cursos es una metodología vivencial. Queremos que los cursantes tengan su primera experiencia, aunque sea artificial, de violencia, de una situación de violencia y de seguridad, donde puedan tratar de aplicar lo que aprenden bajo estrés, y que tengan una experiencia muy emocional, porque la realidad es que lanzar un golpe lo puede hacer cualquier persona. Lo que no puede hacer cualquier persona es controlarse en ese momento, no bloquearse mentalmente, tener
animarse realmente a hacerlo, encontrar el momento adecuado para hacerlo, manejar tácticamente la situación. Eso es una de las principales cosas que se enseñan en los cursos, y además es lo que tratamos de que realmente el alumno vivencie y realmente se vaya del curso con una experiencia lo más cercana a una situación de violencia y inseguridad, por supuesto con todas las medidas de seguridad del caso. Nuestro deseo es que cada día haya más instructores en más zonas del mundo, y que cualquier persona que tenga necesidad de aprender estos conocimientos tenga un instructor de espada a su alcance. Queremos invitar a cualquier persona que quiera sumarse a nuestro equipo de instructores y acompañarnos en esta apasionante tarea de salvar vidas a través de la educación.